Y en la anterior clase hemos quedado en este punto 3 que nos dice el caudal de circulación tuberías. Entonces ahí en el caudal de circulación tenemos que aplicar la ecuación de continuidad que nos dice que el caudal es igual al volumen entre el tiempo, ¿sí? El caudal lo necesitamos en metros cúbicos hora o litros segundo, ¿sí? En el caso del método que estamos aplicando, que es del artefacto más desfavorable, el criterio del artefacto más desfavorable y el método Hunter modificado, en lo que es edificaciones utilizábamos lo que son las unidades de gasto, ¿sí? En este caso no podemos darle una unidad de gasto a la piscina, ¿sí? Entonces tenemos que determinar de otra manera el caudal y la determinamos con esta formulita, ¿sí? Entonces ahí nos dice que el caudal que va a circular en la piscina, o sea que va a recircular permanentemente, va a ser algo constante, ¿sí? O sea que no va a variar. Entonces nos dice que el volumen tenemos que tener como dato, y lo tenemos, porque es el volumen del agua, que se acuerdan en el punto 1 hemos determinado. Y nos dice, lo tenemos que dividir en el tiempo. Y el tiempo va a ser el tiempo de circulación o retorno, que también hemos visto, ¿sí? En el caso de una piscina de diversión va a ser 1 hora. En el caso de una piscina privada va a ser de 6 a 8 horas. Entonces, ese tiempo lo podemos tener también, ¿sí? Con eso ya tendríamos lo que es el caudal, ¿sí? Y con ese caudal ya podríamos dimensionar las tuberías, ¿sí? Podríamos darles un diámetro, ¿sí? Aquí nos dice, se nos recomienda, ¿sí? Nos dice que habitualmente las tuberías de desagüe de las piscinas tienen que medir de N50, las tuberías de retorno, o sea que van a ir y se van a conectar a los jets, a los chorros, ¿sí? Van a ser de N40. Obviamente que nos dicen que antes de conectarse podemos utilizar diámetros más pequeños de N20 o de N15 para que salga con mayor fuerza, ¿sí? Como aumente la presión en los jets, ¿sí? De ingreso a las piscinas. Entonces con estas recomendaciones también podemos determinar si la velocidad de las tuberías que estamos dimensionando están dentro de lo que ya sabemos, ¿sí? Acuérdense, hemos visto el tema de las tuberías a presión, entonces tiene que estar encima de los 0.6 metros por segundo en tuberías de media, o sea de N15, y llegar hasta 1.6 metros por segundo como máximo. Y obviamente si aumenta el diámetro, también el rango superior aumenta en la velocidad que aguanta, ¿sí? Entonces vamos a tener que hacer esa verificación, que es lo que ya hemos visto, ¿sí? Después tenemos que calcular lo que son las pérdidas, ¿sí? Pérdidas mayores, o sea, por rozamiento de la tubería, y las pérdidas menores por los accesorios que van a tener. ¿Por qué? Porque es un sistema, si bien es pequeño, tiene muchos accesorios, ¿sí? Tiene codos, T's y demás, y válvulas. ¿Por qué? Porque tiene que recircular el agua, tiene que volver al mismo lugar, ¿sí? Entonces tenemos que determinar esas pérdidas. ¿Para qué? Para que podamos determinar la potencia de la bomba, ¿sí? Que también ya la hemos visto cómo se determina, cuál es la fórmula, y la misma fórmula vamos a utilizar, ¿sí? Lo adicional en el tema de las pérdidas es este puntito extra que se pone aquí, que nos dice que como pérdida especial vamos a tener la pérdida de la filtración, ¿sí? Que oscila entre unos 5 a 4 metros columna de agua. Entonces es una pérdida especial, ¿sí? Entonces aquí vemos el sistema que va a generar la presión, ¿sí? Que es la bomba. Entonces esta bomba, que aquí tenemos lo que son la bombita, aquí atrás tenemos lo que es el motor, y aquí adelante tenemos el prefiltro, ¿sí? Entonces tiene un colador, que lo llama aquí, que es un colador de pelos, pelusas, demás cosas que retienen, como en la imagen que está de color azul, tiene un tipo canastilla, un tamiz, ¿sí?
que evita, que retiene lo que es los cabellos, pelusas, tal vez hojas que se nos ha pasado del tema de los skimmers, entonces los retiene, ¿sí? Y evita que se enrede en lo que es nuestra bombita, ¿sí? En el rotor, que es en esta parte, ¿sí? Entonces vamos a utilizar también una bomba, ¿sí? De eje horizontal, ¿ya? Y vemos aquí también el tema de los impulsores. Hemos hablado de los skimmers, ¿sí? Ahora tenemos los impulsores, los que van a inyectar agua en la recirculación dentro de la piscina, ¿sí? Entonces podemos tener de estos tipos, de pared direccionales o de pared estacionarios, o sea que no se muevan, ¿sí? Entonces podemos tener de cabeza móvil, ¿sí? Entonces podemos cambiar la dirección de la dirección del flujo cuando salga de los jets o chorros, ¿sí? También se nos dice que pueden ser fijos, como tenemos en la imagen, esta, ¿sí? O puede ser bidireccionales, ¿sí? O de tubo conectado a los azulejos o cerámicas, ¿sí? Y obviamente les podemos conectar lo que es también los aireadores y va a salir con burbujas, ¿sí? Lo que se nos recomienda es que la ubicación ideal de estos debe ser por lo menos 30 centímetros por debajo del nivel más alto del agua en la piscina, ¿sí? Cuando se instalan impulsores deben estar colocados en la posición contraria, o sea, al frente de lo que son los skimmers, ¿sí? Para que se cumpla la recirculación, la idea de recircular, ¿sí? Entonces, ahora el tema de los skimmers, ya vamos a entrar también ya al diseño, y en esta parte de los skimmers, el colocado, ¿sí? Vamos a ver que nos va a dar una cantidad de skimmers, ¿sí? Entonces volvemos al mismo concepto de de los jets, volvemos al concepto de los skimmers, que podríamos colocar solo dos como mínimo, ¿sí? Pero podemos formar más, ¿sí? Normalmente en una piscina se van colocando de manera estética y también de manera funcional. A veces estos impulsores o jets también salen del agua, ¿sí? Entonces sirven como disparadores, ¿sí? Para hacerlo más estético la piscina. Entonces podemos tener más, ¿sí? De lo que nos pide como mínimo, ¿sí? Por ejemplo, aquí tenemos como mínimo, nos dice que mínimamente se tiene uno por cada 100 litros por minuto que se puede hacer, o 6 metros cúbicos hora, ¿no? Esa sería una opción. O se nos dice uno por cada 25 metros cuadrados de superficie de agua, ¿sí? En el caso de los skimmers es el doble, es uno por cada 50, ¿sí? Entonces más o menos vamos a ver que si nosotros tenemos un skimmer, tenemos que tener dos jets o dos impulsores. Si tenemos tres skimmers, vamos a tener 6 jets o 6 impulsores, el doble, ¿sí? Y nos dice que la distancia máxima entre boquillas es de 6 metros, ¿sí? Obviamente no los podemos juntar, ¿sí? Tiene que estar separado. Y no nos vamos a basar en el mínimo, vuelvo a decirles, vamos a aumentarle, siempre mejores, ¿sí? Volvemos al esquema, ¿sí? Recordando del esquema conceptual y de la disposición de la planta de tratamiento, ¿sí? Vamos a tener como principal aparato lo que es el filtro, ¿sí? Que aquí lo tenemos, el filtro. Entonces el esquema va a ser este. Vamos a tener lo que es la bombita que va a recibir el agua de los skimmers. Entonces cuando esté abierta la válvula de los skimmers, que es lo común, va a recibir esa agua y la va a mandar directamente al filtro, y el filtro lo va a retornar a lo que es la piscina.
Si estamos haciendo un poco de limpieza, vamos a abrirla, vamos a cerrar el skimmer y vamos a abrir la válvula del sumidero y va a entrar el agua y va a mandar nuevamente al filtro y nuevamente a la piscina, ¿sí? Si queremos hacer con la aspiradora o limpiafondos que se va a tener, entonces se abre esta otra válvula, ¿sí? Pero siempre va a recircular y va a pasar por el filtro, ¿sí? Y ese filtro obviamente lo vamos a tener que también lavar, ¿sí? Entonces también se puede producir el caso de que querramos lavar el filtro, entonces también vamos a tener en una válvula aquí muy cerca de lo que es el filtro para que directamente podamos hacer el flujo y lavado del filtro interno, ¿sí? Entonces, este sería el esquema básico del tratamiento del agua para que se mantenga limpio, ¿ya? Adicionalmente se pueden colocar otros extras, ¿sí? Hemos visto que se puede mejorar en la calidad en algunos casos. En este caso tenemos en la imagen de la izquierda que se puede inyectar antes del filtro lo que es un pH, ¿sí? Un mejorador de pH. Entonces directamente vamos a tener una bombita, en realidad es un mecanismo, un aparato que va a inyectar, ¿sí? Un químico para mejorar el pH, ¿sí? Un corrector de pH, para que esté equilibrado, para que esté dentro del margen de lo que hemos visto de lo que es el agua, ¿sí? Tendría que estar muy cerca del valor de 7, un valor neutro, ¿sí? Entonces se lo puede colocar. Al mismo también se puede colocar, en vez de un corrector de pH, se puede colocar un coagulante, ¿sí? Lo que haría que la materia que esté ahí sólida, que sea muy pequeña, ¿sí? Y que no pueda retener el filtro, entonces lo que hace ese coagulante, ese químico, es que va a generar que esas partículas se vayan juntando, formándose coágulos. Entonces ya va a ser más fácil que se retengan en el filtro, ¿sí? También vamos a tener lo que es el desinfectante, que va a tener el mismo esquema, ¿sí? Vamos a tener un pequeño aparatito que va a conectarse a la tubería que va a ingresar antes del filtro o después del filtro, ¿sí? Normalmente el desinfectante lo conectamos después del filtro, aunque aquí en este esquema se nos dice que también puede ser antes, ¿sí? Y aquí ya vamos al cuarto punto cuando hacemos un diseño de una piscina, y es los filtros, ¿sí? Según el esquema hemos visto que es algo primordial o importante el tema del filtro en la calidad del agua. Entonces aquí tenemos la imagen de la bombita, ¿sí? Y al lado tenemos lo que es el filtro, ¿sí? Se parece mucho a un tanque hidroneumático, pero no es un tanque hidroneumático, sino es un cilindro que contiene arena. Por eso aquí abajito está una arena, ¿sí? Un poco de arena. Entonces dentro de este cilindro está lleno de arena, ¿sí? Entonces el agua va a entrar, va a circular a través de la arena, entonces va a retenerse todo lo que es inferior y se va a pegar a la arena y va a salir el agua más limpia, ¿sí? Entonces podemos tener cilindros pequeños o cilindros ya más grandes, dependiendo del tamaño y de nuestro cálculo, ¿sí? Eso vamos a calcular, ¿ya? Entonces aquí vean, aquí está la imagen de la derecha y de la izquierda. Podemos ver cómo es el armado de un filtro, de su bombita, y obviamente por ejemplo aquí tenemos una válvula multidireccional. Entonces para evitar el tener varias llaves, ¿sí? para evitar tener como 4 llaves, entonces podemos tener esta llave multidireccional, ¿sí? Entonces esta nos sirve para cualquier dirección, ¿sí? Entonces ya no tendríamos que tener las 4 llaves, simplemente con esta, ¿sí? Pero no es un aparato específico. Aquí tenemos lo que es la bomba. Entonces lo común en un cuarto de máquinas o bombas de una piscina es esto, ¿sí? La imagen de la izquierda.
Entonces aquí vemos que todos los filtros tienen una característica denominada velocidad de filtración, ¿sí? Entonces tienen que ir a una velocidad, ¿ya? Es lo que lo caracteriza al filtro, ¿sí? Entonces aquí si queremos una calidad baja, entonces vamos a tener que ir a una velocidad lenta. Entonces nos dice que tiene que ir a una velocidad de 50 metros cúbicos hora por metro cuadrado, ¿sí? Una calidad aceptable sería de 40 metros cúbicos hora metro cuadrado. Una calidad excelente estaríamos en unos 30 metros cúbicos hora. Y una calidad superior, ¿sí? Sería una velocidad menor a los 20 metros cúbicos hora, ¿sí? Entonces, esas son las calidades, ¿sí? Vamos muy rápido en la primera, entonces la calidad obviamente va a ser baja. Mientras más lenta, ¿sí? Más lento pase por la arena, entonces la calidad va a ir aumentando. Entonces aquí tenemos la imagen, ¿sí? Aquí tenemos la válvula selectora o multidireccional, ¿sí? Entonces aquí vemos que puede ser que esté direccionando al tubo que viene de los skimmers. Entonces abrimos, direccionamos, entonces aquí viene el agua, ingresa, sale por estos lados, ¿sí? Y después atraviesa toda la capa de arena y llega nuevamente al tubo y vuelve a salir, ¿sí? Y sale por este lado. Entonces esa es la función, ¿sí? Ahora también con esta válvula multidireccional selectora podemos cambiar la dirección, ¿sí? Entonces podemos decir que el agua ya no queremos que sea por el otro, sino por otro lado, para que se haga también la limpieza del filtro, ¿sí? Entonces aquí nos dice que el área del filtro es igual al caudal que va a circular, al Q, que ya lo tenemos, con relación o dividido entre la velocidad de filtración, ¿sí? Que es en metros cuadrados hora. Que en realidad esto de aquí, que tenemos aquí, que nos dice que es 40 metros cúbicos hora metro cuadrado, simplemente ya es metro cuadrado, metro por hora, ¿sí? Entonces podemos determinar. Después tenemos el quinto punto para el tema del cálculo de una piscina. Y como verán, ya hasta el punto 4, que era ya el caudal y los tubos, ya podríamos calcular lo que es el tema de una fuente ornamental, ¿ya? Ya desde el punto 4, el 5, como este, ¿sí? Son elementos que ya no contienen una fuente ornamental, entonces ya son netamente de una piscina, ¿sí? Entonces este cálculo también le viene a lo que es fuentes ornamentales, ¿sí? Entonces aquí en este punto nos dice que la bomba dosificadora de cloro, ¿sí? Entonces hemos visto que es importante el desinfectar el agua, ¿sí? Para mantener la calidad. Entonces filtramos con el filtro, pero tenemos que mantener, ¿sí? Entonces tenemos que mantener el cloro residual, ¿sí? O la cantidad de ozono, ¿sí? Dentro del agua para que no se llene de bacterias, ¿sí? O no aumente la cantidad de familias, ¿sí? De estos elementos, para que después nos generen alguna enfermedad a los que utilizamos la piscina, ¿sí? Entonces tenemos que colocar lo que son los desinfectantes. Entonces vamos a colocar en este caso un dosificador de cloro, que es este aparatito que tenemos en la imagen de la izquierda, que obviamente va a inyectar a presión en un punto de nuestra tubería, ¿sí? Hemos visto que lo ideal, o lo que yo les recomiendo, es que lo coloquemos después de la salida del filtro, ¿sí? Entonces, como está en la imagen de la derecha, se lo coloca en un punto de lo que es la tubería. Entonces puede que esté saliendo por algún lado, entonces directamente vamos a tener ahí el agua que lo va a inyectar,
cloro a presión, ¿sí? Entonces este va a ser una mini bombita, ¿sí? Bien pequeñita, que va a inyectar cloro, ¿sí? ¿Y de dónde va a sacar el cloro? Bueno, vamos a tener que tener un pequeño estanquecito, ¿sí? En realidad es un receptáculo, un balde, ¿sí? Que va a tener el cloro a la dosificación para desinfectar. Entonces ahí lo vamos a tener y va a succionar de ahí el cloro y lo va a mandar y lo va a inyectar a la tubería, ¿sí? Eso también lo tenemos que tener dentro de nuestro cuarto de máquinas, ¿sí? Algunos no optan por este tipo de bomba dosificadora y lo que hacen en el tema de piscinas, simplemente no compran este aparato, no hacen esto y lo que hacen es controlar manualmente el cloro dentro de la piscina. Entonces, cuidado que vean este tipo de conexiones o no este tipo de conexiones a nivel profesional o a nivel que vean alguna piscina, no significa que está mal hecha, ¿sí? Significa que lo que están haciendo es un control manual. Entonces lo que van a hacer es que sí va a tener bomba, va a tener filtro, ¿sí? Y obviamente va a recircular el agua, pero cada semana o a diario van a tener que hacer el control del cloro que tiene la piscina. Entonces van a medir, en el caso de que midan y no haya un cloro suficiente dentro de la piscina, entonces van a tener que inyectarlo de manera manual. Entonces van a preparar cloro y van a colocarlo obviamente con el debido cuidado en el que no esté ningún tipo de persona. Entonces lo van a colocar dentro de la piscina, lo van a mezclar y obviamente van a hacer una o dos recirculaciones de la cantidad del agua para que se mezcle completamente ese cloro que lo están colocando en la piscina, ¿sí? Después nuevamente van a hacer la verificación y van a ver que el cloro está dentro de la cantidad residual, ¿sí? De 0,5 miligramos, ¿sí? Entonces ahí va a estar la cantidad, ¿no? Pero esa es la manera manual que en algunos casos se ha visto que se hace, ¿sí? Y está bien, ¿sí? Pero la manera automática sería que utilicemos, como en este caso, una bomba dosificadora de cloro, ¿sí? También puede ser una bomba dosificadora de pH, ¿sí? Pero de cloro en el caso de desinfectar, ¿sí? Entonces aquí tenemos una recomendación, nos dice que en piscinas de hasta 150 metros cúbicos, ¿sí? Para pH bomba de 2 litros hora, para cloro de 5 litros hora. Entonces ahí ya nos está dando la cantidad, ¿sí? Entonces, si aumenta la cantidad de agua que tengamos, obviamente también va a aumentar la cantidad de cloro, ¿sí? Entonces ahí nos dice. Y dependiendo de nuestra bombita que vamos a elegir, dosificadora, también tenemos que ver que sea la presión similar a la presión del trabajo, ¿sí? ¿Por qué? Porque va a salir con fuerza para recircular el agua desde el filtro, ¿sí? Porque está conectado al lado de la bomba, ¿sí? Entonces tenemos que tener una bombita que inyecte el cloro con una presión lo suficientemente fuerte para que pueda entrar aquí y no sea al contrario, que el agua en vez de que el cloro ingrese el agua, ¿sí? Entonces tenemos que cuidar eso, ¿sí? Después nos vamos al punto final para el cálculo, ¿sí? Que es el tema de calentamiento. Tomen en cuenta esto, ¿sí? Por favor, tomen apuntes. Entonces aquí tenemos el punto 6, que es calentamiento. Entonces aquí tengo un cuadro resumen de los 4 principales sistemas de calentamiento, ¿ya? O equipos de calentamiento. Entonces vamos a tener un sistema eléctrico, o sea que vamos a calentarlo mediante un calentador que es eléctrico, ¿sí? Obviamente que es el menos económico, el más caro. ¿Por qué? Porque a la larga la electricidad es bastante cara, entonces nos va a consumir bastante energía eléctrica y eso es caro, ¿sí? Pero aquí como nos dice que la inversión en el equipo es más barato, ¿sí? Pero normalmente está relativamente más barato, ¿sí? No es tanto, ¿sí?
Entonces, el primero, el eléctrico, es el menos utilizado, ¿sí? El que menos se aplica, pero hay, ¿sí? Después tenemos lo que son los calentadores a gas, ¿sí? Que obviamente a nivel Bolivia se los utilizan más. ¿Por qué? Porque el gas nos cuesta más barato, ¿sí? Entonces estos sí son más aplicados. Después tenemos los paneles solares, ¿ya? En el tema de los paneles tenemos los que tienen sus acumuladores, ¿sí? Pero estos de acumuladores solo acumulan una cierta cantidad y necesitan equipos extras, ¿sí? Entonces eso es lo que no se nos menciona cuando nos dicen el tema de paneles solares. Entonces necesitamos bombas de circulación para el agua. ¿Por qué? Porque cuando se almacena y se los tiene así, necesitan algo que genere nuevamente la presión, porque están como estancados, ¿sí? Entonces se tiene eso y se tiene que considerar una bomba más. En el tema de los paneles, que son directamente paneles, y después se almacena la energía para que después utilicemos en un aparato que caliente, normalmente esto es eléctrico, ¿sí? Entonces lo que hacen los paneles es retener el calor del sol y transformar esa energía en una energía que la podemos utilizar, que es la eléctrica, ¿sí? Entonces ahí necesitamos un aparato que normalmente tampoco se nos menciona, y son las baterías. Entonces tenemos que almacenar en baterías, y las baterías no duran para siempre, tampoco se nos menciona. Entonces no es tan aplicado el tema de los paneles, ¿sí? También se nos dice que la disponibilidad es temporal, tema de la energía, ¿sí? Entonces no es tanto. La otro sistema sería la bomba de calor, que eso también ya les he explicado la anterior en tema de tuberías a presión, ¿sí? Que son como el aire acondicionado, tiene la misma función, ¿sí? En tema físico es la termodinámica que lo aplica. Entonces extrae el calor del aire, obviamente, y lo transforma y calienta el circuito interno que tiene, ¿sí? Y con eso genera el calor, ¿sí? Entonces extrae el calor del aire, ¿sí? Obviamente para su encendido y su funcionamiento necesita de lo que es energía eléctrica, pero su consumo de energía eléctrica es mínimo, ¿sí? Y se adecua bastante en bastantes tipos de piscina. Entonces es muy aplicado este tipo de bomba de calor o calentamiento, ¿sí? Entonces los más utilizados, a mi modo de ver, es el calentador a gas y la bomba de calor, ¿sí? Aunque no desecho el uso de paneles solares, ¿sí? Dependiendo de los artefactos y cómo se va a aplicar y qué tipo de baterías o no baterías se va a almacenar o cómo va a ser, tenemos que considerarlo, se puede. Y el tema eléctrico tampoco lo desecho, porque también hay lugares donde no llega el tema gas, ¿sí? Donde el tema de la bomba de calor no va a funcionar. ¿Por qué? Porque es muy, el clima no da, ¿sí? Necesita que esté en contacto con el aire, y obviamente el aire no tiene que ser tan helado, ¿sí? Sino estaríamos calentando muy bajo, ¿sí? Entonces puede ser también el eléctrico. Pero en condiciones normales, los que compiten normalmente son el calentador a gas y la bomba de calor, ¿sí? Por sus prestaciones, ¿ya? Esos serían los 4 sistemas. Y de esos obviamente tenemos que diseñarlos, ¿ya? Entonces aquí entramos ya a la temperatura, ¿ya? La mayoría de los expertos coinciden que la temperatura perfecta para nadar y jugar en el agua sin riesgo alguno para nuestra salud está entre 24 y 28 grados. Entonces a esa temperatura tenemos que llegar, pero ya depende del diseño, ¿sí? Entonces, por supuesto, todo dependerá del tipo de piscina y la temperatura ambiente,
De ese modo, si nuestra piscina es climatizada, lo normal es que el agua tenga una temperatura de 24 a 26 grados, ¿sí? Pero también podemos optar por otro tipo de temperaturas, ¿sí? De 22 a 24, ¿sí? En el caso de que estemos apuntando a piscinas de hidroterapia, o sea que vamos a hacer un tratamiento a personas, ¿sí? Entonces tenemos que hablar de piscinas que van a estar a una mayor temperatura. Entonces estamos hablando de temperaturas de 32 grados, ¿ya? Entonces aquí tenemos el esquema general para el tema del calentamiento. Entonces aquí vemos que el agua ingresa, o sea, lo succionamos por la bomba, pasa al filtro y del filtro tendría que volver el agua a la piscina. Pero en este caso hay un pasito más que es el calentador, que lo tenemos ahí a un lado. Este de aquí sería el calentador. Lo calienta el agua y lo vuelve a pasar a la piscina, ¿sí? Entonces después del calentador también ahí podríamos colocar lo que es el tratamiento, ¿sí? Lo que es la bomba de cloro. Entonces ahí vemos el esquemita, ¿sí? Y esto es para mantener la temperatura que estamos diciendo, que sea de entre 24 y 28 grados, lo común, ¿sí? Entonces ahí podemos elegir un valor, podemos decir que queremos a 26 grados o 25 grados la temperatura del agua, ¿sí? Entonces eso también tenemos que definir. Ahora aquí, aprovechando esta imagen, tenemos aquí, por ejemplo, la metodología para determinar el tema de la bomba de calor, ¿sí? A través de esta tablita, ¿sí? Nos dice que podemos determinar dependiendo de qué, de la temperatura ambiente. Entonces si tenemos una temperatura baja estaríamos por aquí, media por aquí, alta o muy alta. Entonces baja sería esta, para lo que es la ciudad de La Paz puede ser. Y tendríamos en el otro lado la velocidad del viento, porque normalmente estamos hablando de piscinas al aire libre, que por eso se enfrían, ¿sí? Entonces tendríamos aquí la velocidad del viento de 0 a 6 kilómetros hora, de 6 a 10, de 10 a 15 y superiores a 15, ¿sí? Velocidades más altas del viento. Entonces, en función de eso, podríamos determinar los BTUs, ¿sí? Las unidades británicas de termales, ¿sí? Entonces, con eso determinamos nuestro aparato, ¿sí? O podemos utilizar esta formulita, que es la que mejor utiliza el concepto físico de la termodinámica, que nos dice que la energía que necesitamos, y la energía que necesitamos es en kilowatts hora, ¿sí? La podemos obtener así, o también en BTUs, en las unidades térmicas británicas, ¿sí? Y con eso podemos ir a cualquier catálogo, ¿sí? Sea calentador o bomba de calor o cualquier tipo de aparato, entonces podemos elegir el o los aparatos que vamos a utilizar para calentar el agua, ¿sí? Entonces en esta fórmula lo que nos dice es que tenemos que tener como dato el volumen del agua en metros cúbicos, tenemos que tener la densidad del agua que ya la tenemos como constante para 20 grados, tenemos que tener la diferencia de la temperatura a calentar, el delta T, ¿sí? Entonces aquí tenemos que tener la temperatura del agua inicial, ¿sí? Por decirles la temperatura que tenemos en nuestro sistema general, que puede ser de 15 grados o puede ser de 12 grados, no sé, tenemos que saber. Y después la temperatura final. Hemos dicho que tiene que estar entre 25 y 28 grados, entonces podemos decir que sea 26 grados o 25 grados la temperatura de la piscina, entonces esa va a ser nuestra temperatura final. Entonces restamos la inicial con la final, ¿sí? Pero estamos hablando del agua, no estamos hablando de la temperatura del aire, del medio, ¿sí? Después tenemos el valor de C, que sería el calor específico del agua a esa temperatura, entre 24 y 26, que sería de 4.18 kilojoules por kilogramo por grado
centígrados. Y después tenemos que dividirlo entre 3600 por la conversión y T, que sería el tiempo de calentamiento. ¿Ya? Ahora este tiempo de calentamiento hay que tener en cuenta, ¿sí? Para el caso de que utilicemos bombas de calor, ese tiempo de calentamiento es largo, ¿sí? ¿Por qué? Porque las bombas de calor, como extraen el calor del aire, tardan en calentar, entonces normalmente estas nos ahorran el tema de energía, son económicas y son funcionales, pero no son de inmediato funcionamiento, ¿sí? Entonces tenemos que darle un tiempo, ¿sí? Por lo menos es una semana de calentar el agua, de apuntar, ¿sí? Porque si no, no estaríamos, necesitaríamos muchas bombas de calor y sería antieconómico, ¿sí? Entonces más bien las bombas de calor tardan en su calentamiento por lo menos una semana, pero nos mantienen el agua caliente y su consumo es bastante económico. Entonces hay que considerar que el tiempo, este T de calentamiento, va a ser largo en bombas de calor. Pero si utilizamos el otro sistema, que es el sistema de calentamiento a gas, entonces vamos a utilizar estas bombitas, estos calentadores que están en la imagen de abajo, que la estoy redondeando. Entonces su tiempo de calentamiento va a ser menor a un día. Entonces vamos a hablar de horas, ¿sí? Puede ser de 12 horas, de 8 horas, ¿sí? Entonces estas son más inmediatas, ¿sí? Entonces depende de la aplicación que vamos a utilizar, ¿sí? En lo común, por ejemplo, si nosotros tenemos una vivienda privada y queremos apuntar a que lo vamos a utilizar un fin de semana y obviamente queremos utilizarlo para la familia, qué sé yo, para una reunión, entonces vamos a tener que calentarlo con un calentador, si estamos teniendo el calentador, que es una bomba de calor, entonces una semana antes ya se va a calentar y nos va a servir para eso, ¿sí? Pero sonaría incoherente que solo lo calentemos una semana para utilizarlo un día, ¿no ve? Entonces no sería aplicado eso. Pero si nosotros apuntamos a tener una piscina pública, ¿sí? Una piscina tal vez privada, pero que esté en funcionamiento todos los días, ¿sí? Entonces nos conviene tener el tema de una bomba de calor. ¿Por qué? Porque lo vamos a calentar una semana, pero vamos a utilizarlo 2, 3 meses. Entonces ahí sí. En el tema de utilizarlo solo un día o 2 días, qué sé yo, entonces nos conviene el tema de un calentador a gas. ¿Sí? ¿Por qué? Porque vamos a tardar horas en calentarlo, por ahí 8 horas, y su uso va a ser tal vez un día, 2 días, entonces nos conviene. ¿Sí? Entonces depende de eso, del uso también, la elección del calentador. Entonces también para mantener la temperatura y para que el uso de nuestro calentador sea eficiente, ¿sí? Tenemos que también tener lo que es protectores, cobertores de lo que es nuestra piscina. Entonces como último punto y cerrando esto, vemos que necesitamos estos protectores o cobertores de PVC, poliéster reforzado, para evitar, ¿sí?, el tema de la pérdida de calor, ¿sí? Uno sería eso. Nos reduce el tema pérdidas por evaporación. Sabemos que si lo ponemos al medio, se va a evaporar el agua, entonces nos reduce un 65% eso. También nos evita la contaminación, ¿sí? ¿Por qué? Porque le pueden caer hojas y demás, entonces con eso tenemos una barrera para evitar su contaminación, la suciedad. Y también nos evita el tema de los accidentes, cuando no vamos a utilizarlo por temporadas nuestra piscina. Entonces necesitamos de esto también, ¿sí? Entonces como última diapositiva tenemos el pensamiento de este módulo teórico y que nos dice porque donde esté vuestro tesoro, ahí estará también vuestro corazón. Extraído de Mateo 6:21 de la Biblia, ¿sí? Entonces debemos también pensar esto, considerar dónde está nuestro tesoro, dónde está lo que más anhelamos, ¿sí?
y ahí estará nuestro corazón. Entonces espero que lo que anhelen no sea algo que pase, ¿sí? Más bien anhelen algo que sea más eterno, ¿ya? Entonces con eso hemos terminado lo que es la parte teórica, ¿sí? Y ahora tenemos que pasar a la parte eh, del cálculo, ¿sí? Aplicar el cálculo. A la parte que nos interesa. Por ejemplo, aquí yo tengo en mi pizarra, ¿sí? Espero que se note. Tengo aquí lo que es la planta de una piscina, ¿sí? Que yo estoy diseñando. Entonces aquí yo tengo una planta de una piscina, ¿sí? De una forma irregular, ¿sí? Aquí la voy a marcar. Todo esto de aquí es la piscina, ¿sí? Entonces todo esto que estoy marcando es la piscina. Entonces esa es la planta. Entonces solo me interesa la planta de la ubicación de mi piscina, porque es un subsistema. No me interesa ya lo que está al otro lado. Por ejemplo, a este lado está conectado a los baños y demás, pero no me interesa, porque el tema de los baños, el tema de los inodoros, lavamanos, eso está conectado al sistema principal, ¿sí? Eso no se va a recircular. Lo que sí se va a recircular es la piscina. Entonces esto es lo que yo estoy marcando ahorita, es lo que me interesa. Entonces, esta partecita de la piscina es la que yo voy a diseñar, entonces también tiene que aparecer solo esa parte en los planos, ¿ya? Aquí también tengo la parte donde está la escalinata y los espacios de descanso y demás, pero eso ya está, ¿sí? Eso sería la planta. Ahora aquí arriba, como verán, tengo el corte. Entonces aquí se nota la escalinata donde se baja, ¿sí? O se sube cuando uno está en el agua, ¿sí? Se ve la sección de la piscina, ¿sí? Esto lo ha diseñado un arquitecto, entonces ya tendrá un diseño que está acorde al edificio, qué sé yo. Obviamente les digo como contexto que esto es parte de un proyecto de un hotel, entonces ya está dentro de lo que es un hotel, ¿sí? Entonces aquí vemos la sección de la piscina. Entonces aquí voy a marcar, por ejemplo, esto estoy marcando lo más horizontal posible, entonces esto va a ser, digamos, el nivel máximo del agua. Entonces ahí voy a tener, aquí es mi agua. Entonces todo esto, todo lo que estoy marcando es la sección, y entonces todo ese va a ser la altura del agua. Entonces, como primer dato, tengo que tener en AutoCAD mi piscina diseñada. Tengo que plasmar y ver. Por ejemplo, este es de un solo nivel, como verán, ¿sí? La piscina es de un solo nivel. No tiene desnivel. ¿Por qué? Porque también lo ha diseñado en una parte alta. Ya lo vamos a ver en el AutoCAD. Es el último piso, entonces no lo ha querido eh, deformar el tema estructural, entonces lo va a mantener en un solo nivel, ¿sí? Entonces tiene un solo nivel, más fácil para el tema cálculo, pero tenemos que determinar el volumen, ¿sí? Como primer dato hemos dicho que tenemos que determinar el volumen del agua para el cálculo de una piscina, ¿sí? O para el cálculo de una fuente de agua igual el volumen. Entonces tenemos que saber dónde vamos a hacer, en el caso de una fuente, saber el receptáculo, dónde va a estar la lámina de agua y cuánto vamos a hacer el chorro, ¿sí? Entonces ese va a ser un volumen de agua, ¿sí? Que va a estar constantemente recirculando, o sea, saliendo y entrando a nuestra fuente ornamental. Entonces aquí podemos ver también que es importante que lo tengamos en AutoCAD. Entonces ahí vamos a ver que necesitamos el corte y la planta,
¿ya? Entonces ahora nos vamos aquí al AutoCAD para darnos cuenta. Entonces aquí tenemos lo que es el corte del edificio que les mencionaba, ¿sí? Este es el corte de un hotel que se está construyendo en lo que es Coroico, y la parte, bueno, hidráulica sanitaria yo lo estoy viendo, y en la parte alta, en la planta alta, ¿sí? En este nivel tenemos lo que es una piscina alta, también en la parte baja, pero para el tema del ejemplo veamos este, ¿sí? Nos dice que tenemos aquí el nivel de la piscina, ¿sí? También está mencionada la altura, ¿sí? Del agua, pero nosotros tenemos que verificarla. Entonces de esto lo que nos interesa el tema del diseño y del tema de las tuberías que vamos a colocar, solo es este sector, no nos interesa todo el resto del edificio, ¿sí? Entonces aquí es donde yo voy a colocar, ¿sí? Y voy a calcular los datos que necesito. Entonces aquí, por ejemplo, uno de los datos es esto, esta altura. Entonces aquí voy a calcular la altura. Ahí tengo 1,65, ¿sí? Aquí me dice que tengo una altura de 1,65. Entonces nuevamente voy a mi pantalla. Entonces aquí tengo que colocar que mi altura total es 1,65, ¿sí? Hemos dicho que el borde libre, la altura tiene que estar entre 10 a 20 centímetros, ¿sí? Entonces vamos a hacer la resta y obviamente vamos a tener la altura de agua. Entonces obviamente, como el proyectista ha colocado que tenemos aquí una altura de proyecto que es de 1,50 m, ¿sí? Entonces si vemos la relación, entonces sí, tenemos aquí 1,50 m, que es la altura de agua. ¿Por qué? Porque él ha considerado un borde libre, o sea, una altura que es desde la lámina hasta el borde de la piscina de más o menos 15 centímetros, ¿sí? Entonces está dentro de este rango. Entonces está bien. Entonces la altura de agua es 1,50 m, ¿sí? Entonces con eso ya tenemos un dato, que es la altura. Entonces lo siguiente que tenemos que calcular es el área, ¿sí? El espejo de agua, lo que está aquí estoy marcando, ¿sí? En la planta es el otro dato que necesito, que es el área, ¿sí? Esto obviamente lo puedo calcular así, puedo calcular esto de manera geométrica, pero lo más fácil es irme nuevamente a lo que es el AutoCAD, y en el AutoCAD es directamente determinar ese valor. Entonces ahí voy nuevamente, aplico el comando área y voy a medir, pero la medición que tengo que hacer es la medición interna, ¿sí? Sin considerar lo que son las paredes, ¿sí? Entonces ahí estoy considerando solo la parte interna. Entonces ahí lo que me sale es el área. Aquí me dice que es 66,30. ¿Ya? Entonces eso es lo que yo tengo que anotar aquí. 66,30 metros cuadrados. Entonces ya tendríamos
estos datos como para determinar lo que es el volumen, ¿sí? Entonces aquí nos vamos nuevamente al dato de volumen. Entonces el volumen va a ser directamente el área por la altura. Entonces aquí yo tengo 66.3 por 1,50, ¿sí? Entonces me voy aquí a mi tablita, entonces voy a determinar aquí 66.3 metros es el área de mi piscina. Tengo un borde de 15 centímetros y tengo una altura de 1,65 total. Entonces me dice que el volumen, aquí si quieren lo hago, va a ser igual a ¿qué? Más o igual el área por la altura del agua. Entonces sería esto por la altura. Y listo. Y me sale 99,45. Entonces eso es el volumen que yo tengo. Entonces aquí igual lo anoto. 99,45 metros cúbicos, ¿sí? Entonces ya tengo lo que es el área, la altura y ya el volumen, que es lo que yo necesitaba para el cálculo. Y en Excel también ya lo verifico. Ahora en este caso no tengo lo que es el jacuzzi, altura. Si tuviera una piscina extra que esté a un lado, como sea un jacuzzi, ¿sí? O una fuente ornamental que también sea parte, porque a veces vuelvo a decirles, hay el tema de piscinas que por las paredes quieren que salga como una cascada y llene a la piscina, ¿no? Entonces también tendríamos que considerar ese volumen del tema del jacuzzi, ¿sí? En este caso no tenemos. Entonces el volumen total, como verán, es este, va a ser igual al mismo volumen de la piscina, ¿sí? Entonces vamos a seguir viendo esto ya la siguiente clase, cómo se calcula, ¿sí? Vamos a seguir viendo lo que es el periodo de retorno, vamos a determinar el caudal, vamos a determinar las tuberías y todo lo demás en la siguiente clase.